que cumple dos misiones en la vida. Uno es sobrevivencia y reproducción, ¿vale? Es el ser humano. Sobrevivir para reproducirse. Y para reproducirse, ¿qué necesita? Gónadas. ¿Qué más necesita? Genitales. ¿Y qué más? Conducta sexual. Imagínense un hombre que tenga testículo grande, lo normal es 25 gramos, tenga 30, como carnero, un pene grande, que a veces el pene grande no significa que sea reproductivo, porque más depende de quién, del testículo, y que no tenga conducta sexual, entonces, ¿será reproductivo? Para nada. Es como un travesti, por ejemplo. ¿Un travesti tiene testículo o no? Sí. ¿Tiene pene? Sí. ¿Pero es viable sexualmente para fecundar? No. Aunque hay homosexuales que sí fecundan. Y cuando salen del closet tienen 4 hijos. Entonces, todo está en esos 3 parámetros. ¿O no? Gónadas, 2 genitales, 3 conducta sexual. Cuando hablamos de mujer, nosotros somos bipotenciales hasta la 6ª semana de vida embrionaria. Tenemos los mesonefros, que es conducto de Wolff, el paramesonefro, que es conducto de Müller. Para la mujer evoluciona el conducto de Müller. ¿Y qué nos da el conducto de Müller? Ovario, trompa de falopio, útero y una parte de la vagina. No es todo, una parte de la vagina. Pero ¿quién define eso? La ausencia del SRY, una proteína que lo expresa. ¿Qué cromosoma? El Y. ¿Y quién tiene cromosoma Y? El hombre. ¿Quién define el sexo? ¿Quién es? El hombre. Así de simple. Pero yo les voy a enseñar cómo van a hacer para tener hombre o mujer. ¿Ya? Y si quieren mellizos, también les doy la fórmula. ¿Ya? Es fácil. Lo único que tienen que es aprender la fisiología. Si aprenden la fisiología, está todo dado. ¿Ya? Entonces, miren, como les indicaba, los gametos en la mujer son los óvulos, y los óvulos siempre llevan un cromosoma sexual que es el X. En cambio, hay espermatozoides pequeños y llevan el Y, son más rápidos, y lo van a ver en prácticas. En cambio, el que lleva el X es más perezoso, no lento. Entonces, si fertiliza el perezoso al óvulo, va a ser mujer. Pero los rapiditos y furiosos, ¿quiénes son los que tienen turbo? Los Y. Entonces, X más Y, hombre sí. Pero puede haber disgenesia gonadal. Entonces, genéticamente es hombre, XY, pero tiene conducta femenina, disgenesia gonadal. O puede ser XX, mujercita, pero la B no tiene conducta de hombre, disgenesia gonadal. Entonces, no siempre el patrón genético nos asegura el género, el sexo, no siempre. Y cabe la pregunta siempre, ¿el homosexual nace o se hace? Hay un libro en internet, así como tal, como se ha indicado. Y si ustedes aprenden la clase del día de hoy, y la próxima clase van a entender que la homosexualidad se nace, porque todo depende del pulso hormonal. ¿Bien? Entonces veamos, para aquella reproducción, somos animales de vida libre, necesitamos el desarrollo gonadal. ¿Bien? Para mujeres, ¿qué necesito? Müller. Para hombres, Wolff. Entonces todo está definido por el gen SRY, es el que va a permitir desarrollo de testículos y la presencia de testosterona, y por la célula de Sertolin, la sustancia antimülleriana. Ahí está el parámetro, ahí está, como quien dice, el desarrollo gonadal. Ahora, las gónadas, ¿qué me van a dar? Las hormonas. ¿Y qué hormonas tengo en la mujer? Estrógenos. ¿Cuántos estrógenos? 3. E1, estrona. E2, estradiol. E3, estriol, la hormona del embarazo. Pero antes de ser E1, E2, E3, ¿qué son? Andrógenos. ¿Y los andrógenos cómo se convierten a testosterona?
A estrógeno, perdón, ¿dónde está? No, yo lo borré, perdón. A ver, acá. Aquí. ¿Cómo convierto los andrógenos a estrógenos? Por acción de una enzima. Esa enzima se llama la aromatasa. ¿Y quién estimula la aromatasa? La FSH. ¿Y quién produce la aromatasa por estímulo de la FSH? Las células de la granulosa. Entonces ya ustedes en mente deben tener, decir, ¿cómo se los vale? ¿Cómo son los folículos? ¿Cómo los gametos se protegen? En este caso el óvulo está protegido por unas células que son células epiteliales que tienen el nombre de granulosa. Pero encima de la granulosa hay otras células mesenquimales que la protegen. ¿Quiénes? Las células de la teca interna. Y están protegidas. Pero hay un problema con los gametos de la mujer. La mujer en vida, cuando en vida embrionaria tiene 4 millones de folículos. 4. Y comienzan a dividirse, pero muchos mueren por apoptosis. Porque es el programa, su programa de vida es así. ¿Y con cuántos folículos nace? Llega con, un millón. Un millón. A 400.000 llega cuando llega la menarca. La menarca. ¿Cuánto vivía una mujer en el siglo XIX? ¿Cuánto creen? ¿Una idea? A ver, imagínate que tú eres una mujer del siglo XVIII. Doctor, ¿puede repetir la pregunta? ¿Tenía menopausia o no tenía menopausia la mujer? No existía menopausia porque no está diseñada para tener menopausia la mujer. Porque moría a los 40, 50 años. En cambio ahora, vean a su suegra, todavía vive, pero háganla morir. Si se porta mal, si se porta bien, no hay problema. Si no, aplica la fisiología. ¿Se acuerdan? Plátanos, toda la semana, tocar. Hacerla asustar. Su herida fue embarazada y se asusta. Entonces, miren, la condición para que los estrógenos se formen, necesito colesterol. Hay un dogma, un paradigma del colesterol. ¿Es malo el colesterol o no? Es buenísimo. Porque ¿cómo controla su presión arterial si no hay colesterol? ¿Y el colesterol qué me va a dar? Aldosterona. Y si no mantengo la aldosterona, ¿puedo mantener presión arterial? No. A partir del colesterol sintetizo cortisol. Y el cortisol es para el eje adrenal, estrés. ¿Podré tener resiliencia si no tengo colesterol? Tampoco. ¿Cómo puedo tener una función reproductiva buena? O las señoritas que mantengan su piel delgada, húmeda y calientita, sin estrógeno, sin colesterol. No había forma. Y eso viene de la dieta. Y nos lleva el LDL colesterol y el HDL colesterol. Sin ello, no forman andrógenos y menos van a formar estrógenos. Entonces, las gónadas que me aseguran la anatomía del aparato reproductor femenino y las hormonas. Y las hormonas me van a permitir desarrollar los genitales. ¿Cuál es el tamaño de la vagina de una mujer? A ver, tú, señor, ustedes tienen experiencia. ¿Has visto un cadáver, no? Lógico. ¿Ah? Cuando está en reposo, cuando está excitada. Cuando está en reposo es de 6 a 8. Y cuando está estimulada de 10 a 12. Entonces es así, es como el hombre que dice, no, yo tengo un pene de 20 centímetros. Es un loco. Es un loco. En vez de reproducirse, va a dañar. No, ya más 20 no creo. Promedio en el Perú el pene es de 12 a 14. Está por ahí, ¿no? En elección. Y además, no importa el tamaño del pene, lo que importa es el tamaño del testículo. En el laboratorio yo dejé un orquidómetro. Que la doctora lo saque para que por tacto vea qué tamaño tiene su testículo. ¿Cuánto tiene el tamaño
¿Cuánto pesa tu testículo, Peña? ¿Nunca lo has agarrado? No tiene criptorquidia. ¿Saben qué es la criptorquidia, no es cierto? ¿Cuándo debe haber el descenso de los testículos? Va a ser mamá en media hora. ¿Cuándo deben estar los testículos abajo? En el escroto. No. ¿Cuándo hay el descenso de los testículos? ¿Han dicho alguien bien? Al nacer. Al nacer debe bajar. Y lo más rápido posible, si no operarlos. Porque si no, ese hombre, ese niñito va a ser estéril. Siempre la mamá debe ver dónde están los testículos. Si están los dos abajo, uno se quedó. Siempre hay que revisar. ¿Ya les dije cuánto pesa un testículo? 25 gramos. 25 gramos. Bueno, las gónadas entonces van a permitir establecer el desarrollo de los genitales, pero las hormonas también van a desarrollar la conducta sexual. ¿Ya? ¿Y de quién dependemos para tener una conducta sexual? A ver, ¿de quién? De un andrógeno. Ese andrógeno se llama dehidroepiandrosterona. Pero a través del sudor de axilas, ¿no?, de la piel del cuerpo, el hombre y la mujer produce hormonas que las percibe el sexo contrario. En la mujer se libera la tetraestrona y en el hombre el androstendio. Pero quien más percibe el olor del hombre es la mujer, porque le gusta olfatear. Siempre es así. Lo tiene más desarrollado, ya van a ver olfato. En olfato van a ver especialización en la mujer. Entonces, miren, ¿y cuándo se dan cuenta que en humanos existen feromonas? Porque se pensaba que en invertebrados, en ciertos mamíferos que delimitan territorio, eran las feromonas. ¿Han visto cómo un perrito delimita su territorio? No. Va a los postes y micciona. Entonces coloquen cámaras en su casa para ver sus enamorados si es que también micciona. Pero no es lejos de la verdad, es cierto. Y hay un estudio en Estados Unidos, no me acuerdo de qué estado, en donde una pensión de señoritas que cohabitaban, ellas estaban sincronizadas para la menstruación. Aquí hago la evaluación, ¿quién está menstruando? Están parejas todas, porque no cohabitan. Pero en esa pensión de señoritas menstruaban simultáneamente todas. Y hicieron un estudio, ¿qué pasa con ellos? Y había sido a través de las testosteronas. Es un tipo de feromona, es conducta básicamente. Ahora, la conducta, el genital es para acercar, ¿ya?, para acercar las células germinales, óvulo y espermatozoide, si no, no habría forma. Y la conducta es importante para que haya cópula. Si no hay buena conducta, ¿habrá cópula o no? Si el marido se voltea, da la espalda, duerme boca abajo, ¿hay buena conducta o mala conducta? No pasa nada, no hay ropa tendida. Vamos. Como les había indicado, el óvulo siempre tiene cromosoma sexual X y el hombre tiene dos alternativas. El Y, que es los espermatozoides chiquitos, y el X, espermatozoides más grandes. Eso no lo hay en prácticas. ¿Ya? Entonces, si fecunda el X, quiere decir al Y, quiere decir que se forma el varoncito. Y si es XX, la mujercita. ¿Ya? Diferenciación. Se formó el huevo cigoto y aquí tenemos que el órgano va a producirse a través de los mesonefros y paramesonefros. Dos conductos como bipotenciales. Wolf para hombre y Uller para mujer. ¿Cuándo se define esto? Sexta semana. La ausencia del SRY, quiere decir, no se expresa que va a provocar de que no haya testosterona. Y al no haber testosterona, involuciona Wolf y ¿quién desarrolla? Uller. Y además hay otra condición, que la 10ª semana no debe haber la antimulleriana. ¿Quién produce la antimulleriana? La célula de cerdo.
las células de cerdo. Leydig, no, Leydig es otra cosa. ¿Ya? Leydig es las células de la castración, se le llama. Porque si yo estirpo o provoco ablación de las intersticiales de Leydig, no hay espermatogenesis. Porque ahí es donde se producen los andrógenos. Y bueno, este cuento ya lo conocen para Wolf, la presencia del SRY que iba a desarrollar los testículos, iba a producir testosterona y no va a haber antimuleriana. La cosa es de que aquí desarrolla básicamente, ¿qué estructura? Testículos, vesícula seminal, ¿qué más se desarrolla? Los conductos deferentes. En cambio aquí, ¿qué desarrollo? Ovario, el atrope de falopio, el útero y el tercio final de la vagina. No es total. Aparato reproductor, el ovario no es como una estructura esférica, es como una mora. ¿Han visto el ovario de un pollo, de una gallina? No. ¿Cómo es? A ver, tiene unos puntitos ahí amarillos. ¿Son los huevos o es el ovario? Es el ovario, son los folículos. Y siempre los folículos son periféricos acá. Están en la corteza. Acá. Nunca en la médula. ¿Por qué no puede estar en la médula los folículos? ¿Cuál es la razón que no deben estar en la médula? Porque para que haya ovulación tiene que liberarse aquí la colagenasa, factor de necrosis tumoral, y liberar el óvulo. Y este que va a formar el cuerpo lúteo y después albícalis. Si estuviera en la médula, ¿habría forma de la ovulación? No habría forma, siempre es cortical. Por eso que tiene la forma de mora. ¿Conocen la mora, no es cierto? Y cada bolita vendría a ser un folículo en diferentes estadios. ¿Ya? ¿Qué más aquí están viendo? ¿Cuánto mide la vagina en reposo? 6 a 8, eso no deben olvidarse. ¿Cuánto pesa los ovarios? ¿Cuánto pesa? 6 a 8 gramitos. Es poquito lo que pesa. Aquí tengo la trompa de falopio, ¿ven? ¿En dónde se da fertilización? En la tercera parte final de la trompa de falopio, en el infundíbulo. Y aquí yo tengo el útero, y acá tengo el cuello uterino y la vagina. ¿Dónde se depositan los espermatozoides? Aquí en la vagina. Pero el pH vaginal es ácido, ¿ya? Y el pH del semen es alcalino. Ya lo van a ver en placa, 7.2 a 7.8. Entonces, frente a ese pH, los espermatozoides se cocinan, ¿no? Entonces, pero tiene sus mecanismos de regulación y de control, de protección. ¿Qué hace el semen? Coagula, se protege, porque tiene fibrinógeno. ¿Quién produce fibrinógeno? La vesícula seminal. Y llega aquí al fondo de la vagina, y justo llega acá y cambia el pH acá. Está feliz ahí, esperando de que la lipoefectina de la próstata licúe el coágulo y deje libre a los espermatozoides. ¿Bien? Una vez que atraviesa esto, tiene que recorrer, pero acá mueren muchos. ¿Ya? El Juego de Tronos acá. Entonces llegan algunos miles y acá se va a dar la fertilización. ¿Cuánto tiempo tiene de vida el espermatozoide? 48 72 horas. Entonces quiere decir que hay 2 días a 3 días para que pueda fecundar. Entonces, el óvulo, ¿cuánto vive? 24 horas. Este recorrido del espermatozoide de aquí para allá, ¿cuánto creen que lo hacen? ¿Lo hacen en el coito o demora más? Demora más. ¿Cuánto se estima para que llegue ahí a la tercera parte de la trompa de falopio? Se estima en horas, algunos varía la bibliografía. Algunos dicen 10 horas, otros dicen 12 horas, hay otros que dicen 4, pero la mayor parte más de 6 a 8 horas. Es el promedio. Y para que pueda atravesar la zona pelúcida y entrar en el núcleo de espermatozoide hacia el óvulo, 20 minutos. Todo está calculado. ¿Y quién favorece el movimiento de los espermatozoides para que pueda fertilizar el óvulo? Los estrógenos. ¿Ya? Los estrógenos. ¿Y quién estimula la implantación? La progesterona. Va de acá el huevo cigoto y se implanta acá en el útero. Hay la anidación. ¿Pero quién favorece esa anidación? ¿Es la progesterona o el estrógeno? La progesterona. Y aquí tengo el endometrio, tengo la capa muscular, miometrio,
El endometrio basal y funcional. El funcional es el que yo lo desprendo o se desprende en la menstruación cuando no hay embarazo. Si hay embarazo, eso evoluciona a decidua y la decidua es la placenta. Entonces, eso ya lo han visto en anatomía, histología. Vamos a la parte funcional, a lo que es la naturaleza del pulso. ¿Cómo se da la diferenciación conductual? Todo depende de hormonas. Por ejemplo, hay 4 tipos de personalidades. Hay le dicen el cazador, el que le gusta el peligro, que domina la dopamina, pura dopamina. Es el que le gusta el parapente, o subir al Misty, qué sé yo. Hay el ejecutivo, que es serotonina. Hay el director, que es el androgénico. Y el estrogénico viene a ser el negociador. El negociador es la mujer, mira una película y llora, les falta pañuelo para llorar. ¿Por qué? Porque son muy emocionales. La naturaleza es así. ¿Y cómo puedo yo ver? ¿Se acuerdan que les conté algo de los dedos? No recuerdo. Pero... Entonces, este es el segundo dígito, que es el índice, y este es el anular, donde colocan el anillo del matrimonio, de la trampa. Aquí, el cuarto dígito. En el hombre, el segundo dígito es menor que el cuarto dígito. Ese es el director en personalidad. Es como el mandón, ¿ya? Y que se enoja si no le obedece. En cambio, la mujer es al revés. El segundo dígito es mayor que el cuarto dígito. Ese es el patrón negociador. Es la emocional, la sentimental. Pero va a encontrar patrones, por ejemplo, es como el del hombre. Entonces reconozcan eso, porque puede ser su vida un peligro durante toda su existencia. ¿Cómo va mi delegada Camila? A ver, muéstrame. Eres dominante, eres tú, ¿no? Si eres dominante, si no te hacen caso, mete bronca, ¿no? Sí, así es Camila. Es tu vida, sí. ¿Saben cómo hacía el hombre para buscar una pareja antes, en la vida primitiva? ¿Qué hacía? Buscaba labio grueso. El labio grueso en la mujer es el perfil de estrógenos. Y la cadera ancha, porque no había cesárea en ese tiempo. Entonces, si iba a San Camilo y buscaba una placera, me volví para. Bueno, pero todo está aquí, miren, todo está en los estrógenos. Entonces, ¿de dónde voy a formar estrógenos? A partir del colesterol. ¿Y quién me va a gatillar que forme colesterol? Voy a estimular el estrógeno. ¿Quién me gatilla el ingreso de colesterol? La LH, la luteinizante. Y tengo que activar a una proteína que ustedes la conocen, que viene a ser la STAR. ¿Se acuerdan quién era la STAR? A ver. STAR. La STAR la han visto ustedes en todo lo que son esteroides. Lo han visto en cortisol, lo han visto en aldosterona, y ahora lo ven en el reproductor. Se llama la proteína reguladora de la fase aguda de la esteroidogénesis. Muchas palabras para decir de que es la que estimula el ingreso de colesterol hacia la mitocondria. Eso es. Entonces, a partir de ello voy a formar prednisolona, progesterona, androstenediona, y acá tiene 2 destinos metabólicos. La androstenediona puedo formar estrona, dihidrotestosterona, aldosterona, y puedo formar testosterona. La testosterona por la reductasa 5-alfa, puedo formar dihidrotestosterona. Pero lo que ya me interesa es que esta puede ser precursor de quién? Del estradiol, y de la estrona, y del estriol. Entonces, ¿dónde comienza todo? En el colesterol. ¿Es bueno consumir un huevo diario? Es muy bueno. ¿Cuándo es malo? Cuando la persona tiene hipercolesterolemia. ¿Y ustedes no tienen hipercolesterolemia? Los viejitos, más de 50, 60 ya tienen riesgo de hipercolesterolemia. ¿Qué más? Veamos el eje. ¿Cómo se maneja este eje?
Tiene dos controles en la mujer. Hay un control que se le llama control cíclico y control tónico. En mujeres los tiene los dos. Y en hombres, cuando nace el hombre, se anula el cíclico. Y tan solo es tónico. ¿Y por qué es importante diferenciar esto? Porque en el cíclico, ambos se encuentran en el hipotálamo, por si acaso. El cíclico es el núcleo supraquiasmático y el preóptico medial del hipotálamo. En cambio, el tónico viene a ser el núcleo arcuato y el ventromedial hipotalámico. Entonces, eso tienen que saberlo. Si no lo manejan, no conocen su sexualidad. Entonces, ¿cuándo se activa el cíclico? Cuando voy a activar la menstruación, el inicio del ciclo menstrual. Simple. ¿Y cuándo yo inicio el ciclo menstrual? Cuando no hubo embarazo, mi progesterona comienza a bajar así. Baja mi progesterona y está en el piso la progesterona. Y las 48 horas antes tengo el síndrome premenstrual, que ya me indica, voy a menstruar, me voy a estrenar. Pero hay cambios conductuales ahí. La mujer se hace distímica, ve un gato, llora. Hay otras que son más agresivas. Hay otras que comienza a dolerles los senos, que se llama mastalgia. Les duele la parte baja abdominal. Cambia todo, cambia. Inclusive aumentan de peso corporal por la ABP, por la arginina vasotresina. Aumenta 1 kilo a 2 kilos. Hay algunas que hacen fiebre, hay unas que, por ejemplo, no pueden ver luz, comienzan a tener fotofobia y comienzan a vomitar si ven luz. Tienen alergia al sonido, no pueden escuchar música. Eso ya no es síndrome premenstrual. Entonces, el síndrome premenstrual de 10 mujeres hay 8. Antes eran 7. Ahora ha aumentado, son 8. Quiere decir que las otras 2 son ET. Son mujeres, pero parecen hombres. No les pasa nada. Pero de esas 8, hay 1 o 2 que no pueden ver luz y las mandan a la cama. ¿Producto de qué? El producto está acá, de que baja la progesterona, aumenta la PNDH y aumenta la FSH. Aumenta la LH, pero es menos. Lo que aumenta más es la FSH. ¿Qué nos indica ese aumento de la FSH? 48 horas antes de la menstruación, eso nos indica reclutamiento folicular. Hay el reclutamiento de los folículos. ¿Y cuántos folículos se reclutan? Es variable, la literatura dice 10 a 15, algunos, otros dicen de 8 a 14, de 10 a 15. Pero hay uno que es el dominante. ¿Y cuál es el dominante? Entonces vamos a colocar folículo dominante. El folículo dominante es por acción de la FSH. ¿Y la FSH qué hace? Desarrolla el crecimiento del folículo y, lo más importante, aumenta los receptores de LH. Entonces, la dominancia de los 15 que se reclutaron, o 10, es el folículo más grande que la entrada. Y es el que va a entrar a lo que es dependiente de FSH para que pueda ovular en la mitad del ciclo. Pero es relativo porque no siempre la folicular es estable. La que es estable es la lútea o secretora, siempre es 14 días. La que es variable es la otra. ¿Por qué razón? Porque el ciclo menstrual dura de 22 a 35 días. Hay unas de ciclo corto, hay otras de ciclo largo. Entonces la de 22, por ejemplo, 22 menos 14, que es la estable, ¿cuánto nos da? 8.
Entonces quiere decir que la folicular, ¿cuánto está durando? 8. Y si veo ciclo largo con 34, por decir 34 menos 14, me va a dar 20. Quiere decir 14 va a ser de la lútea, pero 20 va a ser de la folicular. Entonces miren, lo que ven en este eje es lo siguiente. ¿Quiénes me gatillan este mecanismo? Primero, tengo la lectina. ¿Ya? La lectina es la que me va a estimular, la acetilcolina y la adrenalina. ¿Quiénes me bloquean el eje? Los péptidos opioides, la interleucina 1, que viene a ser el tirógeno endógeno, la prolactina, el GABA, dopamina. También la serotonina está también ahí. Entonces quiere decir que hay un dominio nervioso que afecta la actividad sexual de la mujer. Este GnRH se vierte al sistema córtico tálamo hipofisiario y actúa sobre la hipófisis liberando LH y FSH. ¿Dónde actúa la LH? En las células de la teca interna. ¿Bien? ¿Y para qué se produjo peña? A ver, creo que te vas a ir a la vara. O te vas a hacer eyacular. ¿Qué quieres? Dime. Ya. Ya. Te hace prestar, ¿no? Va a estar paradito mejor. ¿Ya? Ya, listo. Si no vamos a estar mal, ¿ah? Ya. Miren. Entonces, regresamos acá. ¿Cómo los óvulos, las células germinales de la mujer se protegen? Se protegen por unas células epiteliales que se llaman granulosas. Pero no es suficiente. Se protege con unas células mesenquimales. ¿Cómo se llaman? Teca interna. Pero ¿quién lo estimula? Eso es importante. Les pongo alternativas. La estimulación de la protección celular de las células germinales de la mujer se produce por CH, insulina, lactógeno placentario, IGF, ¿qué más le ponemos acá? Estrógenos. ¿Cuál creen? La IGF. ¿Se acuerdan las MAC? ¿Se acuerdan las MAC o no? A través del MAC comienza protección, porque recuerden que la edad cronológica de la mujer es la edad de sus óvulos. La mujer nace con 4 millones de células germinales que se dividen por mitosis, ¿ya? Pero son 2N, son diploides. Y no pueden fecundar como diploides, tienen que ser haploides de 23, con 23 del espermatozoide, 46 y forman huevo cigoto. Entonces entra meiosis. ¿Y cómo se detiene? Cuando nace, se detiene en diploteno, en profase 1, ahí se detiene. Entra a una quiescencia, se duerme. ¿Hasta qué momento se duerme? ¿Cuándo despierta sexualmente la mujer? ¿Verdad? Cuando entra la menarca. Pero ¿cuándo entra la menarca? Primero estelarca, axilarca, pubarca, ¿no? Y crecimiento, y de ahí viene la menarca. ¿Quién crece más rápido, más precoz, el hombre o la mujer? La mujer. ¿El crecimiento del hombre depende tan solo de andrógenos o del hormona de crecimiento, IGF, o también depende de estrógenos? También de estrógenos. ¿Ya? Depende del hombre, por eso es que crece más el hombre que la mujer. En cambio, la mujer es tanto el estrógeno que cierra la epífisis y se quedó 10 centímetros probables de crecimiento después de la menarca. Quiere decir que la mujer que es precoz es pequeña, la tardía es grande. Lo normal de la menarca en nuestro país, promedio 13, 10 inferior, superior 16. ¿Cuándo llama la atención? Que a los 17 no hay explosión, problema. ¿Ya? Problema. Bien. ¿Qué hace la teca interna con la granulosa? Hace una función paracrina. ¿Qué produce la teca interna? Androstenodiola. ¿Y pasa a dónde? A la teca interna, a granulosa. ¿Para qué? Para que se formen estrógenos. Y esos estrógenos van a hacer feedback lógico a través, feedback corto, a través de la hipófisis, y feedback larga que no se ve acá a través del hipotálamo, que sí atraviesa la barrera hematoencefálica.
Pero la granulosa produce una hormona que controla la FSH. ¿Cómo se llama esa hormona? La inhibina. ¿Ya? ¿Esta inhibina atraviesa o no atraviesa la barrera hematocefálica? No. Tan solo controla la hipófisis, no llega al hipotálamo. Entonces aquí va a controlar la inhibina a la FSH. Acá están los dos ciclos que les decía, los centros de control, el cíclico y el tónico. ¿Dónde se encontraba el cíclico? Núcleo supraquiasmático, acá está, y el núcleo preóptico medial. En cambio, el tónico, ¿dónde se encontraba? En el arcuato y el ventro medial hipotalámico. ¿En hombres hay los dos? No, tan solo tiene el tónico. Ahora, este cíclico, ¿por qué es importante? Porque es el que desencadena el inicio del ciclo menstrual y la ovulación. Ojo, la ovulación. ¿Cómo se da esto? Vamos a borrar este lado. O aquí lo puedo utilizar este lado. ¿Cuándo se da la disminución de progesterona? Un pajarito siento. ¿Eso qué es? ¿Celular? ¿A alguien se le perdía un pajarito? ¿Es celular o yo pensé que estaba silbando? Ah, es llamada, ¿no? Es tu trampa. A ver, veamos aquí. ¿Cuándo inició el ciclo menstrual? Cuando no hubo ovulación. No hubo fecundación. Entonces, cuando no hubo fecundación, baja la progesterona. Y al bajar la progesterona, lo que voy a hacer es activar el centro cíclico para que aumente la GnRH y también aumente en mayor concentración la FSH y también la LH, pero fundamentalmente lo que aumenta la FSH. ¿Y para qué aumenta la FSH? Para el crecimiento y desarrollo de los folículos, para eso. Pero ¿cuándo más el centro cíclico es activo? Cuando aumentan los estrógenos. Cuando aumenta estrógenos, otra vez, ahora no es pajarito. O es un pajarito furtivo. Ya, en la mitad del ciclo, aumento de estrógenos, aumento GnRH, pero en este caso el que aumenta más es LH, también aumenta FSH, pero es menos, y este es el requisito para que haya ovulación. En las etapas folicular y luteal hay pulso y control del centro tónico, pero es como un goteo, ¿ya? Es un goteo fisiológico. En cambio el cíclico, si es pulso, estimula. En cambio el otro mantiene la etapa folicular y luteal. Entonces, ¿de qué dependemos para que nosotros, o las mujeres, ovulen? ¿Del centro cíclico o tónico? Del cíclico. ¿Cuál es el requisito? Aumento de estrógenos, para que aumente GnRH y aumente LH. ¿Qué hace la LH? Su propio nombre lo dice, formar el cuerpo lúteo. ¿Y para qué forma el cuerpo lúteo? Para producir progesterona, estrógenos y androstenediona, para eso. Ahí tenemos el eje. Las únicas hormonas que tienen dos mecanismos de control, feedback negativo y feedback positivo, son los estrógenos. Aquí, por ejemplo, ven que el aumento de estrógenos ¿qué trae? Bloqueo de la LH, lo tiene frenado. ¿En dónde? En la fase folicular, inicio y etapa media. Pero ¿qué pasa cuando yo llego a la parte final de la folicular y la mujer entra a la ovulación? El aumento de estrógenos aumenta GnRH,
aumenta el LH, que es el requisito. Este pico de LH es importantísimo en respuesta a los estrógenos para que haya ¿qué? Ovulación. ¿Y qué significa ovulación? De que se libere el óvulo, de que el folículo se convierta en folículo hemorrágico y después al cuerpo lúteo. ¿Bien? Pero ¿qué más ocurre? De que la progesterona, miren, está abajo, pero en posovulación comienza a aumentar. ¿Para qué aumenta la progesterona? Su propio nombre lo dice, proestímulo, que es gestación. Entonces es el que me va a estimular la gestación y es el que me mantiene la capa funcional, a ver, esta capa funcional del endometrio. Pero ¿qué pasa si es que no hay fecundación? No hay anidación ni implantación. Entonces, al sexto, al noveno día después de la ovulación, comienza a bajar. Y cuando llega a un nivel bajo fisiológico, se inicia nuevamente el siguiente ciclo menstrual, que viene a ser la menstruación. Características: 3 a 5 días, toallitas higiénicas de 3 a 5. ¿Cuánto de carne de sangre hay en un ciclo menstrual? 70 a 110. 70 a 110. Comportamiento diferente, unas que son increscendo, otras que son decrescendo. Es diferente cada ciclo menstrual de las mujeres. Regresamos. Entonces, miren, una vez que se da la liberación de la progesterona, me va a asegurar de la permanencia, la estabilidad de la capa funcional del endometrio. No hay embarazo, se desprende. Y ahí juega un papel importantísimo las prostaglandinas para la eliminación, porque hay una vasoconstricción con la pérdida de sangre 70% venoso y 30% arterial. Bien. ¿Qué más aquí? Entonces queda claro aquí que tiene dos feedback, uno negativo y uno positivo. En la folicular es negativo, en cambio en la fase terminal de la folicular e inicio de la ovulación se hace positivo, y ese es el requisito para que haya ovulación. Entonces, dicho de otra manera, un alumnito que me preguntó, ¿quiere decir que cuando la mujer menstrua no siempre ovula? Cierto. Puede haber ciclos anovulatorios, y más aún cuando consumen anticonceptivos orales. ¿Qué son los anticonceptivos orales? Son estrógenos conjugados. ¿Qué son los estrógenos conjugados? Es mezcla de estrógeno con progesterona. ¿Para qué le colocan la progesterona? Para que la mujer no sangre mucho. Y las dosis pueden ser dosis bajas o dosis altas. Entonces las dosis altas bloquean el feedback positivo y lo hacen negativo. Pero también las dosis bajas también funcionan. Entonces, dependiendo cualquiera, aunque métodos de control de la fertilidad tienen desde el anillo vaginal, que es tipo preservativo, tienen las píldoras de un mes, tienen las inyecciones Soluna de 1 año, 2 años, 3 años, tienen la implantación de progestágenos en la piel. Hay muchas formas de control de la natalidad. Bien, oogénesis. La oogénesis, el oogonio, tiene ¿cuántos cromosomas por el trisomía? Tiene que dividirse por mitosis para que me dé el primordial haploide. Entonces entramos a la meiosis, meiosis 1. En la meiosis 1 se detiene, cuando nace la mujer se detiene, pero todas sus células germinativas, primordiales, se detienen ahí. En profase 1, etapa de diplotelo. ¿Cuándo completa? Cuando ovula. Y cuando ovula se detiene ¿en qué? En meiosis 2. ¿En qué etapa? Metafase 2. ¿Y cuándo completa todo la meiosis 2? Cuando atraviesa, y es algo químico, la zona pelúcida atraviesa el núcleo del espermatozoide, porque no entra todo el espermatozoide, ahí es un mecanismo químico que completa la meiosis 2. Pero se forman 3 cuerpos polares y un óvulo para ser fertilizado. ¿Bien? Entonces la ovogénesis. La mujer entonces nace con 4 células primordiales terminales,
4 millones, nace 1 millón. Menarca, 400.000. Menopausia, 0. ¿De qué va a depender de formar estrógeno en la mujer? De su grasita. La grasa que le da aromatasa. ¿Ya? Aromatasa. Entonces ya, ¿qué les digo? Puede haber reemplazo de terapia hormonal, pero el riesgo ¿cuál es? ¿Cuál es el riesgo con la TRH? ¿Cuál es el riesgo? Cáncer de mama. ¿Ya? Cáncer de mama. ¿Y es hereditario o no es hereditario eso? Sí, la abuela murió de cáncer, también tiene riesgo. La hija, la nieta, qué sé yo. Muy bien, pasamos. Pubertad. La primera evidencia de la mujer, ¿cuál es? La telarca. ¿La telarca ha evolucionado o ha involucionado? Ha involucionado. Si no vean las pinturas del siglo XVIII, el tamaño del seno de la mujer era 40 para arriba, en cambio ahora es 30 para abajo. Y eso se llama color. ¿Eso es causa de quién? La causa viene a ser los disruptores endocrinos. A ver, un disruptor endocrino, díganme. Uno viene a ser los fitoestrógenos. El consumo de los vegetales, ¿ya?, que les da la mamá, les provoca alteración de la telarca. Estos fitoestrógenos son las flavonas, las isoflavonas, el licopeno del tomate también es disruptor. Entonces la mamá ha contribuido para que no tenga mucho gusto y utilicen aceite de avión. Otro disruptor endocrino viene a ser la luz. Y todos los edulcorantes, nutriuréticos, fertilizantes, medicamentos, qué sé yo, todo ha alterado el biotipo de la mujer. ¿Al hombre también lo ha afectado o no? Sí, le ha afectado justo aquí. Es más pequeño que vos dices tú. Antes, para fertilizar al inicio del siglo XX, ¿cuál era el set point? Que por mililitro el hombre debía tener 60 millones de espermatozoides. Y ahora piden tan solo 20 millones. Y está bajando, ahora han dicho que ya no 20, si necesito uno, que sean 10. Ya pasa con el testículo. El testículo sigue achicándose. Del tamaño de mi uña de mi meñique. ¿De qué depende para que sea el hombre fértil? ¿Del tamaño del pene o del tamaño del testículo? Del testículo. Así con fuerza tienes que decir. Entonces, para que pase la prueba de fuego de tu novio, primero tienes que ver que no tenga ginecomastia. 1, lo haces correr. 2, con tu orquidómetro, agarras, como hace en la práctica, le agarras y mides. El orquidómetro son unas bolitas, entonces por tamaño nomás, así, como cerrado. Tú dices, este testículo sirve, este no sirve. Sí, fácil. Existe un folículo dominante. Ese folículo dominante se establece al 6º día del ciclo menstrual. ¿Ya? Pero para que sea dominante, tiene que tener ciertas características. 1, debe actuar la LH y también actúa la gonadotropina crónica humana cuando hay fertilización y el corio produce esa hormona. Esta LH activa 2 vías que son vías metabotrópicas. 1, a través de la hilatociclasa y la otra de la fosfolipasa C por hilatociclasa. ¿Para qué? Para formar segundos mensajeros en el vesiclio y DAG, el diacilglicerol, que va a estimular la formación del prosenodión a partir del colesterol. Que ustedes saben, la historia es colesterol, pregnano, progesterona, androstenodiona y ya saben el destino. Pero esta aromatasa, por la disposición de esta célula, que es una interacción paracrina, quiere decir que tiene comunicación entre las células de la granulosa
y de la teca, en este caso la teca, pasa la androstenodiona a la granulosa, esta recibe un estímulo de la FSH. ¿Y qué hace la FSH? Activa la hidratosilasa y aumenta un segundo mensajero que es el AMP cíclico, y este activa unas proteínas quinasas para activar a la aromatasa. ¿Y qué hace esta aromatasa sobre la androstenodiona? Nos da estradiol. No puede dar los tres, por si acaso, pero ahí está el activo. Cuando la mujer está en edad reproductiva es el 17 beta estradiol. Poca actividad la estrona, la E1, y cuando se embaracen, el estriol. Esteroidogénesis de cuerpo lúteo quiere decir que ya hubo el pico de estrógenos, pico de LH. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Se va a producir en el cuerpo lúteo la producción de tres hormonas. La principal, ¿cuál viene a ser? La progesterona, la que va a mantener la capa funcional del endometrio para el embarazo. Pero también se producen estrógenos, ¿ya? Y también se producen andrógenos. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace el estrógeno? Si hacemos el eje, no tengo el eje, acá lo vamos a hacer. ¿Qué sucede con la progesterona? ¿Puede haber nuevamente ovulación o no puede haber ovulación? Hipotálamo, tengo GNRH, hipófisis LH, FSH, folículo, quiere decir teca, produzco andrógenos, y este produce estrógenos, y este produce la formación del cuerpo lúteo a través de la LH. Este me va a producir una hormona que viene a ser la progesterona. Este viene aquí y hace un control negativo. Cuando la progesterona está presente, quiere decir que hubo ovulación y ya hay cuerpo lúteo. ¿Qué pasa con mi centro? Tanto el tónico como el cíclico, ¿se bloquea o se estimula? Se bloquea. No puede haber más ovulación.